Muy bien, el tema de hoy es historia de la arquitectura en Bolivia. El objetivo más importante que nosotros tenemos en este tema es poder encontrar las cualidades artísticas con una postura crítica. Podamos identificar los diferentes estilos arquitectónicos de la historia de la arquitectura en nuestro país, Bolivia. Para eso vamos nosotros a utilizar la línea del tiempo en Bolivia, donde están las diferentes épocas. La arquitectura en la época precolombina, es decir, antes de la llegada de los españoles a Bolivia, antes de 1492, ya tiene las siguientes características. Por una parte, muchas de las construcciones que se han realizado en esta época fueron hechas de madera, fueron hechos de juntas trenzadas, de materiales orgánicos, perecederos a través del tiempo, por lo cual no se las encuentra actualmente. Pero por otra parte, las estructuras monumentales hechas de piedra que han quedado hasta hoy, la mayoría se han hecho en Mesoamérica. Y cuando hablamos de Mesoamérica tenemos que hablar de las pirámides escalonadas, en este caso la pirámide de Chichén Itzá, que perteneció a la cultura maya, ¿no? Se encuentra en México. Esta pirámide tiene 4 escalinatas, cada una de ellas tiene 91 gradas, sumadas con las otras, los otros peldaños, ¿ya? De toda la pirámide suman 365. Cada peldaño en la simbología maya representaba un día. ¿Qué significa? Que son 365 días, ¿ya? Del calendario maya, que es similar al calendario que nosotros utilizamos, que es el gregoriano, que tiene también 365 días. ¿Listo? Interesante. Aquí en esta parte tenemos nosotros a la derecha, tenemos el Machu Picchu, que significa la montaña antigua o montaña vieja, ¿ya? Se encuentra en Perú y perteneció a la cultura incaica. Vamos a continuar con la arquitectura precolombina. En este caso nosotros tenemos aquí el templo de Calasasaya, que se encuentra en el Tiahuanaco, La Paz, Bolivia. Y también nosotros hemos visitado bastante lo que es el fuerte de Samaipata, ¿ya? Que se encuentra en Santa Cruz, Bolivia. Esta última pertenece a la cultura inca, ¿no? Y la anterior que hemos mencionado, a la cultura tiahuanacota, ¿ya? Ambas podemos ver donde el material principal, como habíamos dicho en un inicio, se ha usado la piedra, y es por eso que han permanecido hasta nuestros días. Volviendo nosotros a la línea del tiempo, nos damos cuenta aquí de otra época, la época colonial. La época colonial duró en Bolivia aproximadamente un poquito más de 300 años, 3 siglos. Ya desde 1492 hasta 1825, donde Bolivia se libra de las colonias españolas. En esta época, que duró prácticamente 3 siglos, hubieron ciertas características importantes en Bolivia. Y vamos a hacer notar nosotros acá nosotros tenemos la arquitectura colonial. Y la arquitectura colonial, el occidente del país, es decir, la que se llevó adelante en Potosí, Oruro, La Paz, el material principal fue la piedra. Acá tenemos nosotros un ejemplo que es la Casa de la Moneda, que se encuentra en Potosí, Bolivia, donde se acuñaban las monedas, ¿ya? Y obviamente con el mineral que se extraía del Cerro Rico de Potosí. Acá por el lado derecho nosotros tenemos la Catedral de la Inmaculada Concepción. En Concepción pertenece a las misiones jesuíticas de Chiquito, ¿ya? Santa Cruz, Bolivia, ¿ya? Algo importante que nosotros tenemos que hacer notar de la época colonial, ¿ya? En este caso es importante que siguió los patrones ya de la cultura española. Pero a pesar de eso, la presencia de nativos y mestizos
en estas construcciones, en las construcciones de estos edificios como templos y edificios públicos, hizo que se tomaran aún así elementos nativos, tanto en la estructura como también en la decoración. Por otra parte, es importante también hacer notar que adquirieron estas edificaciones en la colonia características necesarias para poder soportar el clima del lugar. Entonces, esas fueron las características de la arquitectura colonial en Bolivia. Nosotros tenemos que entender, dentro de la línea del tiempo en Bolivia, que después de la época colonial, en 1825, sigue la época republicana, que duró hasta aproximadamente mediados del siglo pasado, 1960 aproximadamente, ¿ya? Que también tiene sus características propias, ¿no? Vamos a... la arquitectura republicana, en este caso, siguió una línea o un patrón totalmente europeo, especialmente francés, donde se utilizó el estilo neoclásico, pero también se utilizó una mezcla de estilo, a lo que se llamó ecléctico. Posteriormente, esto se puede apreciar en sus edificios públicos, pero también en las iglesias de ese tiempo, ¿ya? Acá tenemos nosotros, entre los edificios públicos, mencionar el Palacio de Gobierno, La Paz, Bolivia. Está al frente a la Plaza de Murillo. También por este lado, en Santa Cruz, tenemos de esa época, de la época republicana, tenemos el Club Social 24 de septiembre, ¿ya? Que está en nuestra ciudad, Bolivia. Continuando nosotros, en este caso, con lo que es la arquitectura contemporánea, pero es necesario que veamos lo siguiente. La arquitectura contemporánea es aquella que se desarrolló o es aquella que se llevó adelante gracias al progreso económico, gracias al petróleo, entre los años 80 y 90. En las tres ciudades, ¿no? Estaríamos hablando de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En esta última década también se han seguido emprendimientos arquitectónicos y urbanísticos, ¿ya? Gracias al avance o el desarrollo económico con lo que es el gas y algunas materias primas, por el precio alto, también por el desarrollo económico en Santa Cruz como la agroindustria. Entonces todo eso permite, el desarrollo económico también permite de cierta forma el desarrollo en nuestras ciudades con la construcción de edificios, condominios, urbanizaciones. Hablando especialmente de Bolivia, en este caso acá nosotros tenemos un ejemplo, el edificio del periódico Los Tiempos, Cochabamba, Bolivia. Por este lado tenemos la Casa Grande del Pueblo, que está en La Paz, Bolivia. También nosotros tenemos aquí otro ejemplo ya de nuestra ciudad. Acá tenemos la Torre Caínco, ¿ya? Y por este lado nosotros tenemos también que se encuentra en La Paz el teleférico, ¿no? Que está en la estación llamada Libertador. Entonces, de esa forma, queridos jóvenes, nosotros vamos concluyendo con el tema. Acá nosotros tenemos el Palacio Ministerio de Economía, La Paz, Bolivia, que pertenece también a esta época de, vamos a decir, la arquitectura contemporánea en Bolivia, que de cierta forma resulta también como una, subsiste varios estilos contemporáneos como el minimalista, el desconstructivismo, ¿ya? Y también el racionalismo crítico en la arquitectura. Entonces, esas son las características que se han dado en la arquitectura actualmente, ¿ya? Y bueno, gracias, querida Promo, por su atención. Ya fue un placer compartir con ustedes lo relacionado a lo que es la arquitectura, entendiendo sobre todo que es muy importante que nosotros nos demos cuenta que forma parte de la vida del ser humano y en este caso nosotros también.